Hoy voy a hacer este nuevo episodio del Barça 2020-2021. Es, una sugerencia, ¿no? Una sugerencia personal dentro de cómo está la situación. Vuelvo a insistir, como siempre digo en este tipo de vídeos, que esto que voy a comentar no es el Barça que yo haría si yo pudiera hacer lo que me diera la gana con el equipo, sino que son, digamos, opciones dentro de la realidad, ¿no? Dentro de la realidad, dentro de lo que podría el Barça aspirar a realizar, yo creo, sin necesidad de hacer demasiadas filigranas en el mercado, y que pienso que sería una plantilla, como voy a comentar a continuación, pues bien equilibrada y que al menos a mí me ilusionaría bastante. Y para ello voy a empezar hablando de las salidas, de los jugadores que tendrían que salir para conseguir ingresos, para afrontar los fichajes que luego voy a comentar. Empezando por Griezmann, por 80 millones de euros, contabilizo, más o menos, siempre pongo estos precios estimados, ¿no? Sí que es cierto que pagar 80 millones de euros por Griezmann, no tengo claro que haya muchos equipos que sean capaces, quizás el Manchester United, el Paris Saint-Germain. También se podría intentar, por supuesto, hacer un trueque directo con el Inter por Lautaro, que sería una opción también bastante interesante, por supuesto siempre hablando primero con el jugador, con Griezmann, para plantearle esto, no con la política saco de papas, sino con una política basada en hablar primero con el jugador para hacerle entender las necesidades que tenemos nosotros, las opciones que tiene él, y buscar siempre la mejor solución para los dos lados, para el Barça y para el jugador. Bueno, como digo, unos 80 millones de euros pongo aproximados, por Coutinho también aproximadamente unos 50 millones de euros. Esperemos que exista esa opción del Newcastle con Pochettino, que parece que le quiere de forma muy firme. Luego también unos 15 millones de euros aproximadamente por Vidal. Semedo, al igual que Todibo y Ansu Fati, saldrían en operaciones para fichar jugadores que voy a comentar ahora. Por Aleñá y por Rafinha, yo contabilizo unos 25 millones de euros aproximadamente por los dos, unos 15 por Rafinha y 10 por Aleñá. Por Neto, el portero suplente de esta temporada, unos 10 millones de euros. Umtiti unos 30 millones, Firpo sobre 15, al igual que Braithwaite también otros 15 aproximadamente. Wagué sobre 10, al final el Niza parece ser que no ejerció la opción de compra. Y luego también hay que destacar que existirían otras opciones que no les pongo cantidad, como Oriol, Monchu, Ludovic Reis, Collado, Miranda o Akieme, dependiendo del jugador que se quedara el Barça, ¿no? Pienso que alguno de los dos laterales va a salir en este próximo mercado de fichajes y habrá que ver cómo, si traspasado, cedido, si los dos, en fin. Solo los menciono para dejar claro que el Barça tiene ahí también material que, como tienen esta política de no contar con la cantera, pues al menos seguramente puedan suponer una importante cantidad de dinero, sobre unos 10 millones de euros, yo creo, entre todos, por lo menos, de hecho, ¿no? Luego también está, y hay que contar, por supuesto, con Emerson, el jugador que está en el Betis y que ahora mismo, si el Barça quisiera incorporar, tiene que pagar unos 12 millones de euros, si no me equivoco, pero ya el próximo verano vendría gratis para el Barça, ya sería del Barça, en el verano 2021, por lo que posiblemente el Barça podría quedárselo o traspasarlo por una buena cantidad, lo cual ya supone unos ingresos pues garantizados para la próxima temporada, ¿no? Esto siempre en hipótesis, sin contabilizar lo de Emerson, ni Oriol, Monchu, Rice, etcétera, etcétera, solo con los que mencioné: Wagué, Braithwaite, Firpo, Umtiti, Neto, Aleñá, Rafinha, Vidal, Coutinho y Griezmann, serían unos 250 millones de euros en ingresos, consiguiendo esas cantidades aproximadas, insisto. Incluso se podría bajar un poco, Griezmann a 70, Coutinho a 40, y en vez de 250 serían 230. Tampoco, que no es para nada irrealizable lo que estoy comentando, y con esa cantidad se podrían afrontar los fichajes de Serginho Dest por unos 25 millones de euros, Sandro Tonali por unos 45 millones de euros, Lautaro por 60, y aquí es donde entra Semedo, que vuelvo a insistir en lo que dije ayer. Para mí, si el Inter pide 110 por Lautaro, Semedo tiene que costar 50. Es así, o sea, que no es así, pues podríamos meter a Vidal en la operación
y hacer ese Semedo y Vidal más 60 millones, pero me parecería una estafa. Si bien lo comento porque es realizable, el Barça se podría permitir un movimiento o una operación como esa. También lo de Griezmann, insisto, el trueque con el jugador que pasa a un proyecto que es un proyecto importante, el del Inter, con jugadores importantes, un entrenador que es un entrenador ganador, dentro de un esquema y un estilo de juego que es muy parecido a lo que tenía en el Atlético de Madrid con Simeone, segundo delantero al lado de Lukaku, con muchas situaciones contragolpistas, con espacio, con libertad. Vamos, yo en el Inter le veo un encaje perfecto. Dentro de un equipo que aspiraría a Serie A, que aspiraría a Champions, que iba a ser un equipo, vamos, realmente potente y complicado de superar. Luego, aparte de Lautaro, Jadon Sancho por 70 millones de euros, y explico por qué 70 millones de euros, porque se está comentando que el precio que le pondría ahora mismo el Borussia Dortmund, teniendo en cuenta cómo está el mercado, sería unos 100 millones de euros, y le bajo 30 porque pienso que una operación que puede hacer el Barça es, ya que parece que sí o sí se va a deshacer de Todibo, por eso digo que esto no es lo que yo haría, sino lo que intento hacer en base a las cosas que parece que está pensando la dirección deportiva, o la directiva más bien, pues metiendo a Todibo en esa operación con el Borussia Dortmund, podríamos restar unos 20-25 millones de euros de los 100, más la cesión de un jugador que para mí sería cuarto o quinto delantero en el Barça sí o sí, pero vuelvo a repetir, es que como da la sensación de que no le van a dejar jugar, pues entonces qué mejor que llevarlo a un equipo como el Borussia Dortmund, que parece ser que preguntó por él, y tenerle cedido un par de años a Ansu Fati en el Borussia Dortmund. Yo creo que hay que destacar, aparte, que Ansu Fati y Todibo parece que se llevan muy bien, al igual que con Dembélé, parece que tienen ahí una relación bastante buena, y que estén los dos en el Borussia Dortmund pienso que sería positivo. Pienso que sería positivo, es un proyecto de jugadores jóvenes, un equipo que hace las cosas muy bien, el Borussia Dortmund, y que pienso que permitiría desarrollar 2 años a Ansu Fati para luego tenerlo con 19, 20 años en el Barça de vuelta, convertido posiblemente en un jugador ya importante y que sí, sobre todo a ver si pasan las elecciones y ya tenemos un Barça mejor, incluso un Barça que pueda haber entrado en un ciclo diferente y que Ansu Fati entre aquí en un escenario diferente. Que vuelva en un escenario diferente, porque lo que hay ahora mismo no me parece beneficioso para él de ninguna manera. Con lo que ganaríamos 2 cosas. Fichar a Jadon Sancho, por un lado, y por otro lado, permitir que Ansu Fati vaya a un lugar donde, con la salida precisamente de Sancho, pues pase a tener hueco, pase a tener minutos importantes y formarse y crecer como jugador, cosa que aquí, ya digo que me parece realmente difícil que vaya a conseguir, teniendo en cuenta pues, los planes que parece que tienen desde arriba. Por último, pondría a Upamecano por 40 millones de euros, es la cantidad que se está comentando. Recordemos que tiene una cláusula de 60 y que termina el contrato en junio de 2021, es decir, falta un año. Por lo que 40 millones de euros me parece una cantidad bastante creíble para afrontar el fichaje del jugador, porque, bueno, es que faltando un año de contrato sí o sí va a tener que bajar sus pretensiones en Leipzig y aparte el jugador parece bastante claro que quiere salir. Entonces, pues es un jugador que yo creo que por 40 millones de euros deberíamos ser capaces de poder ficharle, ¿no? El gasto, sumando todo, los 25 de Dest, 45 de Tonali, 60 de Lautaro, 70 de Sancho, 40 de Upamecano, son 240 millones de euros, que es menos de lo ingresado, porque son 250. Que ya dije, es que hasta puedes bajar 10 de Griezmann y 10 de Coutinho, es decir, vender a Griezmann por 70 y a Coutinho por 40. Y serían 230. Gastas en total 10. 10 es lo que gastarías. Y luego, en cuanto a fichas, en cuanto al pago, el gasto en los salarios de los jugadores, pues ahorras bastante. Por ejemplo, de Griezmann a Sancho, tengo muy claro que Sancho, en caso de fichar por el Barça, muy probablemente cobraría bastante menos que Griezmann, con lo que sales ganando dinero. Después, Serginho Dest, por ejemplo, también cobraría menos que Semedo, quien tiene, que por ejemplo, una de las razones que se está comentando ahora por la que quieren traspasar a Semedo es precisamente porque se habla de renovarle y para renovarle hay que aumentarle el salario y esa cantidad seguramente iba a ser bien superior a lo que cobra Serginho Dest. Al mismo tiempo, liberas una posición
como la de Junior Firpo, que es un jugador que no voy a decir que sea de los que más cobran en el Barça, pero es un jugador que, por ejemplo, cobra menos que un Akieme o un Miranda que puedan acompañar ahí en el lateral zurdo, donde, como ya comenté el otro día hablando de Serginho Dest, pues para mí el jugador, el principal suplente de Alba debería ser Dest y el principal suplente de Sergi Roberto debería ser también el propio Serginho Dest. Pero para añadir una opción más en ese lateral zurdo, pues se podría subir y mantener a Miranda o a Akieme, ya que son jugadores, pues al igual que Cucurella, suficientemente interesantes como para probarles, a ver si pueden llegar a encajar. En cuanto a Upamecano, seguramente cobre bastante, pero no creo que tanto como un Titi, por lo que una vez más sería dar una ficha igual o inferior realmente a lo que cobra un Titi. Y en el centro del campo, saliendo Arturo Vidal, liberas a una ficha importante en ese centro del campo. También salen dos jugadores como Aleñá, como Rafinha, es que estamos hablando de muchos jugadores que han salido. Estamos hablando de fichar 5, Dest, Tonali, Lautaro, Sancho y Upamecano, 5, y de dar salida a Griezmann, Coutinho, Todibo, Vidal, Semedo, Aleñá, Rafinha, Neto, Umtiti, Firpo, Braithwaite, etc. O sea, estamos hablando del doble de jugadores, más de 10 jugadores a los que les daría salida, con lo que en cuanto a fichas el Barça pasaría a ahorrarse una cantidad muy importante de dinero. Y el equipo quedaría conformado pues por Ter Stegen en la portería, con Iñaki Peña como suplente. Pongo Iñaki Peña porque se ha comentado que el cuerpo técnico le tiene en consideración, cree que es un portero suficientemente válido para ser reserva de Ter Stegen, y por tanto, bueno, lo que se ha visto del jugador, lo que se ha visto de Iñaki Peña, pues es un portero que cumple y yo pienso que puede perfectamente ocupar esa función, ¿no? Por lo general, salvo desgracia, los porteros no se suelen lesionar y jugando como juega, por ejemplo, esta temporada, que Neto ha jugado poquísimo y se lesionó, además, pues evidentemente yo creo que puede cumplir ese rol, ese papel Iñaki Peña en el Barça. Luego, en defensa, la titular teóricamente no cambiaría demasiado, bueno, más que no cambiaría demasiado, seguiría siendo la misma, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba, pero ya en la suplencia pues habría muchos cambios, con Serginho Dest, Araujo, que es que Araujo tiene que subir o ser traspasado, porque otra temporada en el Barça B no creo que vaya a echar, y mucho menos si está en segunda B, evidentemente. Luego estaría Upamecano y también el lateral zurdo, pues lo que comenté, ¿no? Serginho Dest o más que Serginho Dest y Akieme o Miranda, que eso pues ya dependería un poco de la situación. En el centro del campo se mantendría Busquets como titular, con De Jong y Artur como interiores titulares, y como reservas estaría Sandro Tonali, tanto de Busquets como de cualquier interior, porque para mí puede jugar perfectamente en todas las posiciones del centro del campo, es un caso muy parecido al de De Jong. Mantendría a Rakitic y le renovaría. Sinceramente, sé que esto decirlo ahora mismo pues es impopular, pero vuelvo a lo que comenté el otro día. O sea, a Rakitic había que venderlo cuando era rentable vender a Rakitic. Ahora, dejarle salir gratis y que esté aquí en el Barça un año a desgana y siendo un problema, para nada. Siendo un jugador que para mí aún tiene fútbol para 2-3 años, pienso que estaría bien renovarle y mantenerle en el equipo. Sé que se diría que vamos, pues que cobra mucho y tal, hombre, es un jugador también veterano, experto, que tiene que dar un toque de precisamente veteranía y experiencia a ese centro del campo y que puede rotar con cualquiera, puede dar descanso a Busquets, puede dar descanso a De Jong, a Artur, y nos permite tener pues a esos dos jugadores, a Busquets y a Rakitic, como jugadores expertos y experimentados para el centro del campo, mientras crecen los Tonali, De Jong, Artur y Riqui Puig, que por supuesto sería el otro candidato en el centro del campo, y haciéndole hueco, por supuesto, en el centro del campo. También Collado, se comentó que Setién, por ejemplo, que le gustaba mucho. Collado perfectamente puede subir a ese centro del campo y estamos hablando pues de interiores, muchas opciones, ¿no? De Jong, Tonali, Artur, Rakitic, Riqui Puig y Collado. Y bueno, Sergi Roberto, que son 7 jugadores para 2 posiciones. Por tanto, para mí el centro del campo está perfectamente cubierto. Y está perfectamente cubierto precisamente porque se le da opción a 2 canteranos, a Riqui Puig y a Collado, de que estén en el equipo, de que puedan pelear por una posición y que De Jong y Artur pasen a ser titulares por fin y empiecen a funcionar como titulares, mientras Tonali sería el cuarto jugador que cuando descanse alguno de ellos, De Jong o Artur o Busquets, pues pase a jugar en ese centro del campo.
Yo, vamos, creo que esto sería muy positivo, sobre todo pensando en el futuro. Y luego la delantera, pues es una delantera con Messi, Suárez, Jadon Sancho y como suplentes Trincao, Lautaro y Dembélé. Creo que es una delantera de muchísimo nivel, habrá que ver cómo rinde Trincao, eso sí, pero si funciona, si realmente acertaron con el fichaje, si esas buenas sensaciones que transmite en el Braga, pues es capaz de llevarlas a cabo aquí también, o sea, llevar a cabo ese fútbol que ha mostrado, es capaz de en el Barça también seguir ofreciendo ese nivel, pues es una delantera de mucha calidad, porque Lautaro, aparte de ser un jugador para ser suplente de Suárez, podría de manera excepcional jugar también en el costado, hacer una delantera Messi, Suárez, Lautaro. Sancho, bueno, yo creo que es un jugadorazo espectacular. Dembélé es un jugador que para mí está a merced de lo que pase con sus lesiones. Recordemos que Setién sí cree en él. Esto también es muy importante, porque si va a seguir Setién la próxima temporada y cree en Dembélé, pues evidentemente eso ya lo he comentado. Para mí es una de las cosas más importantes que se apueste por el jugador, porque si tú no apuestas por él, evidentemente no va a funcionar nunca, y mucho menos pues en el caso de Dembélé, que ha tenido lesiones múltiples. Yo ya lo comenté, vender ahora mismo a Dembélé me parece un error, porque está muy devaluado y porque pienso que si el Barça consigue, que se sigue sin comentar nada de esto, no es tema para otro vídeo, se sigue sin comentar, me refiero a si van a cambiar algo con el tema de Dembélé, o han analizado, han descubierto algo para solucionar el problema. Como no lo sabemos, pues no queda otra que esperar y ver si esta es la buena y a partir de aquí no se vuelve a lesionar, con un entrenamiento específico y nuevas cargas de trabajo. Y si lo consiguiera, pues hombre, pensar en un Barça con, sobre todo estos jugadores. A mí lo que más me gusta de esta alineación, de esta plantilla que acabo de mencionar, es que tienes a Dembélé con 23 años recién cumplidos, tienes a Sancho con 20, tienes a Lautaro con 22 o con 23, a Trincao creo que son 20 o 21, Riqui Puig con 20, Tonali con 19, Artur con 23 o 24, De Jong con 23, Serginho Dest con 20, Upamecano con 21 o con 22, Araujo con 20 o con 21. Estamos hablando de una plantilla que ya se rejuvenece, sobre todo en el banquillo, en los jugadores primera opción para pelear la titularidad de Messi, de Suárez, en el centro del campo por supuesto también, y en la defensa también, mientras pues los jugadores ya veteranos, los jugadores que ya van teniendo pues como Sergi Roberto, Piqué, Busquets, Messi, Suárez, Alba, pues son los jugadores que sostienen al equipo todavía y de momento, para ir estirando el ciclo hasta que se agote. Y mientras los jóvenes se van formando, y yo creo que todos estos jugadores que he mencionado, Dest, Araujo, Upamecano, el propio Dest como lateral zurdo, Tonali, Rakitic, que es otro jugador que entra dentro de los experimentados, Riqui Puig, Collado, Trincao, Lautaro, Dembélé, todos estos jugadores estarían contentos o aceptarían bien la situación de ser no titulares indiscutibles, ¿no? O sea, ser jugadores como por ejemplo Trincao, que pues lo que juegue seguramente esté contento, así sean 1000 minutos. Dembélé seguramente pues peleando la titularidad también con Sancho, con Messi, con Suárez. Bueno, pelear la titularidad con Messi, eso no tiene sentido, pero peleando, digamos, por estar en esa delantera, lo mismo que Lautaro, que seguramente reciba una cantidad de minutos importantes. Se supone que si viene es para repartir los minutos con Suárez. Incluso a lo mejor Lautaro jugaría algo más que Suárez, pero bueno, eso ya se vería. Y luego, pues Tonali, su primer año con la edad que tienes, tener, yo que sé, 1500 minutos seguramente lo vería de buen grado. Riqui Puig exactamente lo mismo, unos 1000 minutos, más que lo que ha tenido la pasada temporada, que ha sido prácticamente nada, o esta temporada más bien, 19-20. Y Serginho Dest, pues empezando también como suplente que pelea por la titularidad, ya que en el Ajax aún no era realmente indiscutible. Esta temporada es su primera temporada en el Ajax. Entonces, todos estos jugadores, y Upamecano, a pesar de que es, pues bueno, líder de la zaga en el Leipzig, pues yo creo que aceptaría también estar ahí peleando la titularidad con Lenglet, con Piqué, Araujo exactamente lo mismo. O sea, para mí esto es algo muy importante, que los jugadores que están en el banquillo estén todos contentos con la cantidad de minutos que tienen, se sientan importantes y peleen, den el máximo para pelear la titularidad. Y los titulares, por supuesto, también contentos con su situación de titular, que, pues bueno, a veces entrarían en rotación, pero todos estarían contentos con su situación. Equipo joven,
con un banquillo de jugadores motivado por tener una buena situación, una situación con la que están contentos. Y vamos, yo lo veo un equipo que al menos a mí me gusta mucho más que cualquiera de estas opciones, con De Siglios y Pjanic y Neymar y jugadores de 30, 30 y pico, que nadie entiende a qué viene eso. Nadie entiende a qué viene eso, salvo que lo que se pretenda es intentar ganar como sea este año que viene, 2020-2021, para intentar, pues eso, salir ganando o algo así. Y en el medio plazo, en el largo plazo, pues que pues el Barça, nada, es decir, el Barça que se hunda, ¿no? Iba a decir aquí unas palabras malsonantes, pero bueno. Si realmente se quiere dejar herencia, lo suyo es apostar precisamente por Sancho con 20 años, por Tonali con 20 años, por Dest con 20 años. Trincao, por ejemplo, pues puede entrar dentro de esa herencia, Lautaro, el propio Dembélé, todos estos jugadores que son muy jóvenes. Araujo, que viene del Barça B, Upamecano, o sea, aquí estamos dejando herencia de verdad, Artur, De Jong, todo esto, habría que reconocérselo, o sea, se va Bartomeu al terminar aquí este periodo, en junio de 2021, y se iría, si hiciera un equipo como este, se iría dejando a Dest, Araujo, Upamecano, Tonali, De Jong, Artur, Riqui Puig, Trincao, Lautaro, Dembélé, Sancho. O sea, si este equipo triunfara en 2-3 años, si por ejemplo Dembélé creciera en su rendimiento, Sancho funcionara, Dest, etcétera, podría decir, y qué decir Tonali, que vamos, yo estoy convencido que es un jugadorazo espectacular, al igual que De Jong, Artur, Riqui Puig, etcétera. Y vamos, es que sería muy difícil, me parecería muy raro que no funcionaran al menos 2 de esos 4 nombres, es decir, Tonali, De Jong, Artur, Riqui Puig. Me parecería muy raro que al menos 2 de ellos no conseguirían triunfar de manera rotunda, pues habría que agradecérselo a Bartomeu, porque estaría dejando herencia, y esto es muy importante, como la que dejó Laporta, que la herencia de Laporta aún la estamos disfrutando hoy, con Piqué, con Messi, con algunos dirán, no, pero Messi ya estaba antes de Laporta, ya, pero quien montó el equipo, quien organizó todo, quien montó el proyecto fue Laporta, con Cruyff, con Chiqui. Ellos fueron los que realmente organizaron esto. Y Bartomeu tiene la posibilidad ahora de dejar herencia en el futuro para el Barça. Y hacerlo con gasto de 240, como he marcado aquí, e ingresos de 250. Que esos precios, pues sí, pueden variar. A lo mejor resulta que habría que gastar algo más e ingresar un poco menos. Vale, ¿qué pierdes? ¿10? ¿20? ¿30? Los compensas el año que viene si lo necesitas traspasando a Emerson, que es otro jugador muy interesante. Pero si ya tienes a Sergi Roberto y Dest funciona, pues lo suyo es que apuestes por ellos, que Dest coja la titularidad progresivamente, Sergi Roberto, que ya va teniendo una edad, pues se convierta en jugador polivalente para suplir un lateral diestro, un lateral zurdo, un pivote, un centrocampista. O sea, yo creo que sería lo adecuado, ¿no? Entonces, e insisto en que no he mencionado las cantidades por Oriol, Monchu, Ludovic Reis, que es otro jugador muy interesante. A mí ya he comentado que me parece muy interesante. Collado también. Miranda, Kieme, o sea, si salen todos esos jugadores, 10, 15 millones de euros por todos ellos, entre todos me refiero, pues podría sumar el Barça también. Entonces todo esto se puede hacer prácticamente sin ningún gasto y aligerando nóminas en la plantilla. Entonces, pues, en fin, ¿qué queréis que os diga? Repito, yo veo esto y veo De Siglio, Pjanic con 30 años y Neymar y tal, y es que no tengo ningún tipo de dudas. Para mí esto es muchísimo mejor. Tanto para el corto plazo como para el medio y especialmente el medio y largo plazo. En fin, lo dejo aquí. Os animo a que en la caja de comentarios os dejéis vuestras impresiones y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.